Hola, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Entrevista Consciente. Jorge Bianchi hoy no está, así que lo estoy yo representando y le doy la más cordial bienvenida a Patricia Pacheco. Patricia, bienvenida. Muchas gracias, Steve. Patricia, bioquímica de la Universidad de Concepción, Sí. máster en finanzas de la Universidad de Chile. ¿Cómo una bioquímica con una larga trayectoria en la empresa hoy está dedicada a la neurociencia, a los liderazgos conscientes? ¿Cómo es ese recorrido? Bueno, es un recorrido que aún a mí me sorprende al día de hoy, porque en mi experiencia laboral, después de liderar múltiples equipos y hacer muchos cambios, fui encontrando distintos autores que hablaban de la importancia del fluir, la importancia de realmente de estar en ese estado en que todo se da en forma natural, sin estrés, en felicidad. Y fui conociendo distintos autores, asistiendo a distintos seminarios, teniendo distintas experiencias, hasta que un día dije, esto es lo mío, porque realmente comprender que todos los cambios están en nosotros y poder enseñar eso y poder comprender que cómo funciona nuestro cerebro es cómo se toman las decisiones y eso es lo que nos va ocurriendo, es maravilloso. Patricia, normalmente estos temas cuesta verlo en las empresas, la mayoría de las empresas, hay algunas que ya lo están trabajando, pero siempre tienden a considerarlo como los temas blandos, o temas en los cuales no hay que hacer tanto hincapié, porque finalmente están las metas, las proyecciones, y eso de una u otra manera es lo que hay que cumplir. ¿Cómo logras tú generar un vínculo con la empresa para que comprendan la importancia de este desarrollo humano en la organización? Bueno, lo vital primero es que abrirse a que existen nuevos conocimientos que nos pueden mostrar algo que antes era desconocido. Entonces, lo primero es hacer a las personas vivir una experiencia. Cuando tú estás frente a una situación y estás con una cierta emoción y tú a la persona le dices, ok, ¿qué decisiones tomarías tú en este minuto? Ok, y las haces que las escriba, las diga, las comparta. Perfecto. Y después lo llevas a otro estado emocional, un estado emocional donde se sienta sumamente bien, capaz, en que se sienta muy seguro, en que nada va a ocurrir, todo lo contrario, es mucha seguridad en todas las decisiones que va a tomar y después él redacta las decisiones que tomaría en ese minuto y se da cuenta que serían distintas. Sí, pero para muchas empresas es muy importante el hecho de poder cuantificar finalmente. Sí. Y estos temas son muy complejos de cuantificar. ¿De qué manera tú crees que lo puedes medir? Lo pueden medir en el bienestar, lo pueden medir en el relacionamiento. Los equipos de trabajo que aprenden a relacionarse desde lo positivo, desde las emociones en positivo, que cuando yo, por ejemplo, si yo estoy liderando una reunión y me molesto y yo me doy cuenta de eso y paro la reunión o bien respiro, porque la respiración te hace, me doy cuenta inmediatamente que todo el equipo se relaja y tomamos decisiones distintas. Es una experiencia. Todos estos conocimientos hay que vivirlos y en la medida en que tú los vives, los vas a poder adaptar porque la gente dice, oh, esto pasó, qué bueno. Entonces ahora tuve una reunión muy distinta de lo que era antes. Me pasa con gente que dice, normalmente cuando voy a ver un cliente, siempre salgo como que no sé si le gustó o no le gustó. Si yo me preparo desde la emoción y veo cómo estoy yo para conversar con ese cliente y yo me preparo, esa reunión es totalmente distinta y las decisiones que se toman totalmente distintas. El tema de cultura es fundamental y el tema de liderazgo también en empresas que son con una mirada sostenible, una mirada de futuro. De otra manera, ¿cómo se hace el trabajo de convencimiento, no con el ejecutivo, sino con el directorio? Porque es muy distinto el ejecutivo del día a día, Sí. donde tienes un vínculo constante, toda la semana, de horas, de minutos, donde estás trabajando, estás desarrollando alguna acción en particular dentro de la compañía. Pero muy distinto es cuando tú tienes que convencer a un directorio de que hacer esa línea de acción focalizada en cultura y liderazgo es beneficioso para la compañía. Bueno, hoy día hay múltiples estadísticas que eso te lo muestran. Está sumamente claro que cuando tú haces encuestas de bienestar en equipos de trabajo en los cuales han ido
habilitándose o desarrollándose esta una habilidad, porque esta es una habilidad que se va desarrollando en el tiempo. Porque en la medida en que yo comprendo que es muy importante saber desde qué emoción estoy asistiendo a una reunión, entonces yo me preparo y también puedo ver al otro. Entonces las conversaciones que se realizan son muy distintas. Y tú comienzas y haces una encuesta al momento 1 y después al mes siguiente, al subsiguiente, y tú vas viendo cómo las personas van diciendo y van sintiéndose mucho mejor. Y no solo eso, sino que además lo que se ha visto es que el grado de salud física también mejora. ¿Cómo el ejecutivo con altas responsabilidades a la hora de liderar equipos grandes, equipos, hablemos de 30, 40, 50 personas, cómo ese ejecutivo se prepara para poder desarrollar ese liderazgo desde el humano? Se prepara primero queriendo hacerlo. Eso es súper importante, porque hoy día lo que se ha visto es que desde hace muchos años atrás el Ejecutivo y todos nosotros nos hemos ido preparando desde la conducta. Esta es tu conducta, lo que tú tienes que hacer, así tienes que hacerlo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo que hoy día propone la neurociencia, que eso no es suficiente, porque lo que hay que ir es a las creencias y a las emociones, lo que está dentro de la persona, dentro de los equipos de trabajo, para que desde ahí se hagan las conductas acorde a esa creencia, a esa emoción. Entonces es un trabajo de una profundidad distinta de lo que se planteaba hace unos años atrás. Esto es ir humanizando la empresa y ir de una otra manera, ir sintiendo los valores, ir sintiendo las sensaciones. Así es. El que cada uno sea desde su mirada, desde su esencia. Sin embargo, a la hora de tu liderar equipos, hay metas que cada gerencia debe cumplir finalmente. ¿Cómo hago en el concepto de líder para que esa presión de números no afecte mi desempeño como individuo? Para eso el líder tiene que estar muy consciente de cuáles son realmente, qué le pasa a él frente a esa meta. Si yo esa meta creo que es inalcanzable y estoy en estrés, ese estrés lo voy a transmitir al equipo. Si yo confío en que vamos a alcanzar esa meta, independiente de lo que esté ocurriendo, me mantengo emocionalmente en positivo porque voy a alcanzar la meta, mi cerebro funciona de manera tal que siempre voy a estar mirando de la manera más amplia y voy a encontrar alternativas para llegar. ¿Qué ocurre? Cuando yo me estreso, lo que pasa es que mi cerebro y mis caminos neurales también se estrechan, entonces veo menos soluciones. Y al ver menos soluciones, la hago desde la fuerza, pero desde una fuerza sintiendo una amenaza, no desde la fuerza en positivo, que es aquella que me va a abrir caminos. Las empresas comenzaron a desarrollar hace más de casi 2 décadas todo un concepto de responsabilidad social. Eso fue muy cercano a lo filantrópico, no logró ahondar en la estrategia del negocio, luego el tema de desarrollo sostenible. Sin embargo, la pregunta es, porque muchas veces así se planteaba, es como, si no comenzamos por dentro, difícilmente avanzar hacia afuera. Así es. El camino entonces es acoger primeramente los pilares de las empresas conscientes y luego hacer un desarrollo hacia el exterior. Así es, porque eso es lo que te asegura la sustentabilidad en el largo plazo. Porque justamente cuando nosotros trabajamos solo de la conducta, ¿qué ocurre? Siempre pueden haber eventos difíciles, siempre. Estamos en lo normal, en la naturaleza. Entonces, cuando yo digo, es que esta es la conducta que debo tener siempre porque así me han educado y así vamos a ser exitosos, somos una empresa amable. Te estoy colocando un ejemplo. Entonces, pero ocurre un evento negativo o que yo lo siento como negativo y toda esa amabilidad se me cierra porque yo veo una amenaza. Entonces, en ese momento es cuando yo tengo que decirme, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero yo? La amabilidad es un pilar de esta compañía. Por lo tanto, independiente de que en este minuto yo siento una amenaza, tengo que llevarme a la amabilidad. Y eso es una decisión interna de la persona que a su vez se traslada al equipo de trabajo.
porque el líder es el que va marcando de una u otra manera el tono musical. Entonces, si nosotros tenemos un líder que nosotros vemos que estamos todos nosotros en difícil, pero que él sigue manteniendo los valores, entonces todos nosotros que estamos junto a él recibimos ese mensaje. Patricia, ¿no crees que hay a veces hay un tema también de depender de las personas? Porque finalmente tú puedes tener una cultura de liderazgo muy abierto, muy desde lo humano y tal, pero también la envidia es parte de lo humano. El estar no dispuesto a recibir alguna instrucción o algún mandato, a veces tenemos problemas con eso. Entonces, Es ¿qué que tan nosotros, simple es? Porque suena muy bonito, es sí, muy bueno. sí, claro. Yo soy un convencido de que es el camino. Perdón. Sin embargo, nos encontramos con esas trabas. Pero Entonces, ¿cómo actúa el líder ahí? el líder lo que tiene que actuar, tiene que comprender que esa persona o él mismo, porque en esta forma de mirar y de ser consciente, el trabajo sí o sí tiene que hacerlo la persona. O sea, el trabajar en un camino de conciencia es personal para yo después poderlo llevar a los Sí, otros. pero cuando tienes topes en los equipos, ¿cómo trabajas con esos topes? Porque Trabajo con tenemos esos una topes. sociedad de protagonistas y una sociedad que es reactiva finalmente. Sí. ¿Sí? Yo tomo la vida, correcto, y yo no soy víctima de la vida. No, soy protagonista. Exactamente. Sí. Pero están las víctimas de la vida. Tengo que ¿Cómo lograr coexisto con la víctima de la vida? que esa víctima comprenda que la mejor posibilidad que él tiene es llevarse a ser protagonista de su vida y encontrar la manera amable de hacerle ver eso. No es desde la fuerza, no es diciéndole si tú no cambias, entonces te vas. No, es decir, ¿qué hace que tú estés con ese pensamiento? ¿Qué te está llevando a pensarlo así? Es que puede ser, por ejemplo, lo que pasa es que finalmente siempre yo pierdo. Puede ser ese. Entonces decir, pero a ver, en esta ocasión, ¿perdiste? ¿Fuiste así? Porque uno no lo ve. Lo que ocurre con nuestro cerebro es que nosotros, todo lo que tiene que ver con la amenaza está sumamente desarrollado. Y todo lo que tiene que ver con lo positivo está mucho menos desarrollado. Por lo tanto, si bien nosotros vivimos situaciones en positivo, ni siquiera a veces las vemos, porque vemos siempre lo negativo. Entonces hay una desviación natural en nosotros, biológica, hacia ver siempre la amenaza. Entonces, si yo estoy en un equipo de trabajo y la persona me dice, no, es que siempre a mí es el que me toca esto. Y la verdad es que no es así, pero él, dado que eso lo siente como amenaza, es lo que está viendo. Entonces, si yo le digo, mira, a ver, en esta ocasión, ¿fue así? Ah, no, parece que no. Ah, ok. Entonces, no es siempre, es a veces. No, correcto, pero volvemos un poco a eso, de que está bien el camino y se entiende por dónde uno debiera abordarlo. Sin embargo, es muy complejo cambiarla o intentar cambiar la mentalidad, la forma de ver las cosas a la persona que le es más cómodo el rol de víctima. Porque estamos en un país que tiene mucho de eso. Nuestro país tiene mucho de víctima y que otros tomen el protagonismo por mí. Lo representan las elecciones, lo representa que somos un país que sale mucho a gritar, pero a la hora de hacer acciones, de ejecutar sus propias acciones, no, mira, el del lado no lo hizo, tampoco lo hago. O sea, se da mucho eso, de traspasar la responsabilidad. Sí. Si vamos a lo estrictamente histórico en nuestro país ha elegido normalmente presidente o padre o madre, es decir, traspasamos siempre la responsabilidad al otro, nos cuesta hacernos cargo. Entonces, ¿cómo eso mismo en equipos a veces más reducidos, también nos encontramos con esos actores? El protagonista y el víctima, pero el víctima le traspasa al protagonista, no solamente que tome el liderazgo, sino que sus problemas también. Claro, y eso es así hasta que esa persona comprende o ve que tiene una posibilidad y empieza a trabajar un objetivo. Y él siente que va a ser protagonista de ese objetivo. Y cuando él logra ese objetivo,
entonces ha creado los caminos neuronales para decir, ah, entonces yo sí puedo. Y por lo tanto empieza a hacer otras cosas en el mismo sentido. Es necesario vivir la experiencia, es necesario comprender que todo lo que nos ocurre está en directa relación con nosotros mismos, cómo pensamos, cómo sentimos y qué es lo que estamos creyendo. Y si yo tengo la posibilidad de cambiar una creencia, todo cambia. Si tengo la posibilidad de cambiar una emoción, todo cambia. Entonces hay ejercicios muy simples, simplísimo, en que la persona estaba viviendo una situación, lo estaba viendo de esta manera y de repente me dice, es que ahora ya no lo veo así. Oh, ¿sabes qué? En realidad ahora estoy con mi compañero de trabajo y resulta que antes no me gustaba mucho estar con él y fíjate que ahora me siento cómodo. Patricia, ¿la neurociencia de qué manera aporta entonces al liderazgo consciente? La neurociencia aporta porque te demuestra científicamente cómo funcionamos. Y si tú te llevas a funcionar, a estar en otro estado, funcionas de otra manera. Te dice, usted tome conciencia que dependiendo de sus creencias, sus emociones, es las decisiones o cómo está funcionando su cerebro. Si usted se lleva a otra emoción, a otra creencia, otra cosa va a hacer. Y por lo tanto su mundo y las decisiones que va a tomar, lo que va a ver, lo que va a sentir, va a ser totalmente distinto. Pero eso es una experiencia personal y también del equipo de trabajo. Patricia, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en Entrevistas Conscientes. Muchas gracias a usted por esta gran oportunidad. La verdad es que es maravilloso poder hablar de estos temas que me apasionan, porque yo soy una convencida que todo es posible. Totalmente de acuerdo contigo y nada, encantado que hayas estado con nosotros. Despedimos a Patricia entonces y será hasta un nuevo capítulo de Entrevista Consciente. Muchas gracias.